Durante el bautizo de mi nieto, mi propia hija le dijo a todos que yo solo había llegado sin invitación, que era una vieja que no entiende límites, y lo dijo mientras usaba el vestido que yo le había regalado, en el salón que yo había pagado sin que lo supieran. Nadie allí sabía que todo lo que los rodeaba, las flores, la música, hasta el sacerdote, había sido coordinado y financiado por mí. Yo me senté en una mesa del fondo, al lado del carrito de los platos sucios, mientras ellos sonreían en sus selfies fingidas. Ese fue el momento exacto en que supe que ya no me quedaba nada que perder. Ese día me desperté temprano, como siempre. Preparé café, planché mi vestido celeste y me recogí el cabello como me lo peinaba Hilario cuando aún estaba vivo. Me miré al espejo y me dije, hoy es un día importante, Rosario. No porque te invitaron, sino porque tú elegiste estar. Nunca esperé reconocimiento. A mi edad, uno aprende a leer las ausencias más que las palabras. Pero lo que no podía anticipar era la forma tan brutal en que mi propia hija, Marisela, me convertiría en una sombra frente a todos. Llegué al salón 15 minutos antes. Vi a los meseros corriendo, a la decoradora terminando los últimos arreglos. Caminé hasta el fondo, donde había una mesa sin tarjetas de lugar, ni copas, ni recuerdos. Me senté ahí. Esperé. Escuchaba los murmullos y sentía las miradas ajenas recorrerme como si estorbara. Como si no tuviera apellido, como si fuera un error. De pronto, escuché la voz de Marisela, fuerte, clara, sin vergüenza. Miren, ahí está. Ni siquiera fue invitada. Siempre se mete donde no la llaman. Algunos rieron, otros miraron al suelo. Nadie dijo nada. Tragué saliva. No respondí, no me moví, no lloré, porque he llorado muchas veces ya. Y uno llega a un punto en que las lágrimas se convierten en silencio. Pero dentro de mí, algo crujió. No fue rabia, fue decepción. De esa que te quita el aire, como cuando ves que la persona que más amaste ya no existe, o peor aún, nunca existió como tú la imaginabas. Me mantuve sentada, observando a Emiliano, mi nieto, con su trajecito blanco y su sonrisa inocente. Él sí me buscaba con la mirada. Él sí sabía quién soy. Y justo cuando pensé que nada podría doler más, mi yerno, Alfredo, se acercó a mi mesa con una copa en la mano. Me sonrió, esa sonrisa vacía que aprendí a temer. Rosario, ¿nos haces un favor? ¿Te puedes quedar con las bolsas de regalo un rato? Marisela quiere que no se pierdan. Asentí, no por obediencia, sino por algo peor, costumbre. Esa costumbre maldita de servir, de callar, de hacer lo que se espera sin preguntar si quieres. A los pocos minutos, mientras sostenía 3 bolsas en el regazo, vi pasar a Marisela con sus amigas. Una de ellas le preguntó en voz baja quién era yo. Marisela, sin pensar 2 veces, dijo, es una señora que siempre está en la casa, una especie de nana que no se quiere jubilar. Viene a todos lados, aunque no la inviten. Ahí, justo ahí, sentí que el aire del salón se volvía más denso. Miré a mi alrededor. Nadie me defendió. Nadie corrigió. Nadie recordó que yo, Rosario Martínez, fui la mujer que levantó sola 3 hijos después de quedar viuda a los 39 años. Que vendí tamales, cuidé niños y trabajé limpiando casas ajenas mientras criaba a los míos en la propia. Pero esas memorias no importaban. Porque cuando una madre envejece, para muchos solo queda eso, una sombra útil. Y sin embargo, todos estaban ahí gracias a mí. Esa fiesta no habría existido sin mí. Hace meses, Marisela vino llorando, diciendo que no tenían dinero para hacerle el bautizo a Emiliano. Me pidió ayuda. Tú sabes, mamá, tú siempre has sido buena para ahorrar. Dije que sí. Saqué los ahorros que tenía para mi viaje pendiente a Chiapas. Pagaron el salón con mi tarjeta, pero les pedí que no dijeran nada. No por vergüenza, sino porque quería evitar que Alfredo se sintiera menos hombre, como dijo Marisela. Acepté hacerlo en silencio, y ese silencio me convirtió en invisible. Entonces vi algo que cambiaría todo. Una fotógrafa joven, delgada, con el cabello recogido, caminaba por el salón tomando fotos de las mesas. Llevaba una cámara profesional colgada al cuello, y cuando pasó cerca de mí, me miró y se detuvo. Me observó como si me reconociera, y luego se acercó. «Doña Rosario», preguntó, con una voz suave.
Asentí, sin entender. Usted es la mamá de Julián. Me tomó por sorpresa. Nadie había mencionado a mi hijo mayor en años. Marisela decía que era un tema cerrado. Me incliné hacia ella, confundida. ¿Tú quién eres?, le pregunté. Ella sacó su celular, buscó algo y me mostró una foto. Era una imagen de hace casi una década, y ahí estaba yo, sosteniendo un bebé en mis brazos, con lágrimas en los ojos. Y detrás, Julián, sonriendo. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Mi nombre es Carolina. Soy la esposa de su hijo. Y creo que usted no sabe todo lo que ha pasado. Y ahí, en ese momento, supe que el infierno que había vivido hasta entonces era solo el principio. No había escuchado el nombre de Julián en casi 7 años. Lo pronunciaban en casa como si doliera, como si fuera pecado. Y ahí estaba esa joven, frente a mí, llamándome por mi nombre y mostrándome una foto que parecía salida de una vida paralela. No supe si estaba soñando, si alguien me jugaba una broma cruel, o si al fin la verdad decidía abrirse paso entre tanto silencio acumulado. Pero lo supe desde el instante en que nuestros ojos se encontraron. Ella sabía más sobre mi historia que yo misma. Carolina, ese era su nombre. Me habló con respeto, como quien se dirige a alguien importante. Y eso, después de años de desprecio velado, dolía y sanaba al mismo tiempo. Me dijo que era fotógrafa de eventos y que la habían contratado para cubrir el bautizo, que no sabía que yo estaría ahí, pero cuando me vio, supo que debía acercarse. Mi esposo me mostró esa foto hace tiempo. Me dijo, y siempre me hablaba de usted, de cómo lo había criado sola, de cómo cocinaba su arroz con leche con canela de verdad, no de sobrecito. Decía que usted era la mujer más fuerte que conocía. Yo no supe qué contestar. El corazón me latía tan rápido que sentía un zumbido en los oídos. Le pregunté cómo estaba Julián, dónde vivía, si era feliz. Carolina bajó la mirada y me dijo algo que no esperaba. No está bien, Rosario. Él cree que usted lo abandonó, que eligió quedarse con Marisela y Alfredo cuando lo echaron. Esa frase me golpeó con más fuerza que cualquier insulto, porque no era verdad. Yo jamás lo eché. Él se fue después de una discusión con su hermana, y desde entonces Marisela me dijo que era mejor así, que no debía buscarlo. No le hagas las cosas fáciles, mamá. Que aprenda. Que sufra un poquito, me había dicho. Carolina me miró con compasión. Él no lo sabe. Nunca supo que usted preguntaba por él, que lloraba en la cocina. Marisela nos dijo que usted no quería saber nada, que era usted quien no quería que Emiliano y nuestro hijo se conocieran. En ese momento, todo encajó. Todas las veces que intenté llamar y nadie contestó. Todas las cartas que mandé y fueron devueltas. El silencio no fue una coincidencia. Fue una decisión, una estrategia, un castigo. Le pedí a Carolina que no le dijera aún que nos habíamos visto. Necesitaba tiempo. Necesitaba procesar. Me tomó la mano, cálida, firme. Rosario, usted merece la verdad. Y Julián merece saberla también. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. En ese instante, una de las amigas de Marisela pasó a mi lado y me lanzó una mirada burlona. Después, se acercó a Carolina y le dijo en voz alta, ¿ya terminaste de platicar con la sirvienta de la familia? Porque tenemos que tomar las fotos. Carolina no respondió, pero sus ojos se endurecieron. Antes de irse, me entregó una memoria USB. Aquí hay algo que usted necesita escuchar. Es una conversación que grabé sin querer. Estaba buscando una canción para un video, pero el teléfono estaba grabando sin que me diera cuenta. Escúchelo a solas. La guardé en mi bolso como si fuera un diamante. Sentí que temblaba, no por miedo, sino por anticipación. Esa noche, volví a casa sin decir palabra. Marisela me ignoró. Alfredo ni me miró. Emiliano me abrazó, pero rápido, como si lo hubieran entrenado para no apegarse. Me encerré en mi cuarto y puse la memoria en la computadora antigua que tengo desde hace años. El archivo tenía fecha de hacía 2 semanas. Lo abrí y escuché. Era Marisela. Su voz clara, segura. Mira, Alfredo, yo ya estoy harta. Esta mujer ya dio lo que tenía que dar. Lo peor es que se cree parte de la familia, cuando todos sabemos que solo está aquí porque nadie más la quiere. Y tú también sabes que si logramos que firme los papeles del traspaso,
Esta casa será nuestra y punto. Después, la voz de Alfredo. Pues si no lo firma, le hacemos creer que es por su bien. Le decimos que es por temas de impuestos, como la otra vez. ¿No te acuerdas que cayó redondita? Rieron largo, como si hablaran de una extraña, como si no supieran todo lo que sacrifiqué por ellos. Entonces Marisela dijo algo que me congeló. Lo mejor sería meterla en un asilo. Pero uno lejos. Nada de esos de colonia buena. Uno baratito. Total, nadie va a visitarla. Julián ya ni la menciona. Y Emiliano, cuando crezca, ni se va a acordar de ella. Me tapé la boca con la mano para no gritar. Apagué la computadora. Me senté al borde de la cama, sintiendo que el mundo se había roto en 1000 pedazos. Ese fue el momento exacto en que decidí que nunca más volvería a callar. La noche que escuché esa grabación fue la misma en la que enterré lo poco que quedaba de la madre sumisa que solía ser. Esa voz, la de mi hija, riéndose de mí, planeando encerrarme lejos para no estorbar, hablando de mí como si fuera una carga sin valor, esa voz rompió algo dentro de mí que ya venía agrietado desde hace años. No lloré, no grité, me quedé sentada en silencio, con el corazón palpitando lento, con una claridad brutal. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no tenía miedo. Al día siguiente, desperté antes que todos. Me puse mi suéter viejo, el que tiene un bordado de rosas que hice cuando aún tenía buena vista. Bajé a la cocina como cada mañana. Preparé café, desayuno, serví la mesa. Marisela bajó como si nada, revisando su celular mientras me decía: ¿recuerdas que hoy hay que lavar las ventanas? De preferencia antes del mediodía. Asentí, sin mirarla. Alfredo entró después, con su cara de fastidio habitual. Me ignoró, como siempre. Emiliano vino corriendo, me abrazó por la espalda, y eso fue lo único que me sostuvo en pie ese día. Mientras recogía los platos, pensé en la grabación, en lo fácil que había sido engañarme, en cómo me habían hecho firmar papeles hace años para ayudar con los impuestos, sin explicarme que al hacerlo, les había cedido parte de la propiedad. Pero lo que no sabían era que yo no había destruido los documentos originales, ni los recibos, ni el testamento que Hilario dejó antes de morir, donde me nombraba única heredera. Todo eso estaba guardado en una caja de metal, bajo llave, dentro del armario de la habitación que alguna vez fue nuestra. Subí despacio, con las piernas temblando, pero no de debilidad. Era rabia contenida, una rabia fría, calculada. Saqué la caja, soplé el polvo y la abrí. Allí estaban las escrituras, los comprobantes, los papeles notariales. Todo con mi nombre. Marisela y Alfredo habían manipulado documentos nuevos, pero los registros oficiales aún me pertenecían. Y junto a esos papeles encontré algo que no recordaba haber guardado: una carta de Julián, fechada 7 años atrás. La abrí con manos temblorosas. Mamá, si estás leyendo esto, es porque ya me fui. No me dejaron otra opción. Me corrieron de la casa como si fuera un extraño, y tú no dijiste nada. Quizás fue por miedo, quizás por no querer pelear. Pero te digo esto sin odio, te entiendo. Pero también me duele. Me voy con Carolina y con mi hijo. No quiero que Emiliano crezca sintiendo que no tiene derecho a existir. Te amo, y te espero, si algún día decides buscarme. Sentí como si una daga me atravesara el pecho. No fue cobardía lo que me impidió buscarlo, fue manipulación. Marisela siempre me decía que él no quería verme, que me culpaba de todo. Me lo repitió tantas veces que empecé a creerlo. Pero ahora tenía pruebas de lo contrario. Tenía su carta, su verdad. Y su esposa, Carolina, con sus ojos llenos de dignidad, me había devuelto la memoria. Me había devuelto el valor. Esa misma tarde, fui al cuarto de Marisela mientras ella no estaba. Busqué entre sus papeles, no para robar, sino para confirmar. Y ahí estaba, una copia de un contrato, un intento de traspasar la casa a nombre exclusivo de Alfredo, sin mi firma. Abajo, una nota escrita a mano: falsificar si es necesario. Total, la vieja ni entiende. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Me senté en su cama y respiré hondo. Ese documento, esa nota, no solo era una traición, era un delito. Y yo tenía en mis manos la prueba. Decidí guardar todo en una bolsa.
Regresé a mi cuarto sin hacer ruido. Cerré con llave. Esa noche, mientras todos dormían, marqué el número que no usaba desde hacía años, el de Yolanda Herrera, mi vieja amiga y abogada. Ella había trabajado con mi esposo en vida. Sabía cómo funcionaban las cosas. Cuando escuchó mi voz, se quedó en silencio unos segundos. Rosario, ¿estás bien? No, pero quiero estarlo. ¿Nos podemos ver mañana? Claro, lo que necesites. Colgué, me acosté, y miré el techo por horas. No dormí, porque sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría mi vida para siempre. Y también sabía que nadie estaba preparado para lo que venía. Una madre puede soportar muchas cosas. Puede perdonar gritos, olvidos, incluso desprecios. Pero hay un límite que, una vez cruzado, ya no permite volver atrás. Para mí, ese límite no fue la humillación pública, ni siquiera la grabación. Fue leer la palabra falsificar escrita con la letra de mi hija, como si yo fuera una cosa a eliminar, un trámite legal que estorbaba. Esa palabra, sola, escrita con tinta azul en una hoja suelta, fue más violenta que cualquier golpe. A la mañana siguiente, me puse mi suéter negro, el que usaba en las reuniones importantes. Caminé hasta la parada del camión como lo había hecho tantas veces cuando trabajaba limpiando casas ajenas. El sol apenas salía, y el aire tenía ese olor a pan recién horneado que siempre me recordaba que la vida, a pesar de todo, sigue. Llevaba en mi bolso una carpeta con todos los documentos, escrituras, testamento, recibos, la carta de Julián y la copia del contrato fraudulento que Marisela escondía. Cada papel era una herida, pero también cada uno era una herramienta. Yolanda me recibió en su despacho, ubicado sobre una papelería vieja en el centro de la ciudad. Todo olía a madera y tinta, como en los tiempos donde las cosas se resolvían cara a cara. Me abrazó fuerte, sin palabras, como si entendiera más de lo que yo era capaz de decir. Revisó todo con paciencia. No hizo preguntas innecesarias. Sus ojos iban de un documento a otro con ese gesto serio que siempre tuvo, incluso cuando era joven. Al terminar, me miró largo. Rosario, esto es grave, pero no estás sola. Lo que hicieron se puede revertir. Y se va a revertir. Asentí sin decir nada. No necesitaba explicaciones. Necesitaba acción. Vamos a comenzar por lo más urgente, dijo. Tú todavía eres la propietaria legal de la casa, según el registro de bienes. El intento de traspaso sin tu firma es inválido, pero necesitaremos actualizar el testamento y blindar tus propiedades. Tienes más bienes que ellos no conozcan. Me quedé en silencio unos segundos y luego saqué una hoja más, escrita a mano por Hilario antes de morir, donde anotó los terrenos que habíamos comprado en conjunto cuando él aún vivía. Estos están a mi nombre. 3 pequeños, uno en Tepoztlán, 2 en Morelos. Yolanda sonrió con amargura. Entonces vamos a proteger todo. Vamos a dejarlo por escrito, con testigos y bajo resguardo legal. Pero necesito que estés lista, porque cuando ellos se enteren, van a reaccionar. Y no con calma. Pasamos horas redactando los nuevos documentos. Cambié el testamento por completo. Eliminé a Marisela y Alfredo como beneficiarios. Asigné un fideicomiso para Emiliano, que solo podría recibir cuando cumpliera la mayoría de edad. Además, si demostraba un vínculo afectivo real conmigo. También incluí una cláusula que impedía que cualquier otro familiar impugnara legalmente mis decisiones. Yolanda fue clara. Esto no es venganza, Rosario. Es prevención. Firmé todo con una mezcla de tristeza y paz. No era lo que había soñado para mis últimos años. Una madre nunca sueña con protegerse de sus propios hijos. Pero el amor sin respeto se convierte en prisión. Y yo ya no quería estar presa. Antes de irme, Yolanda me tomó del brazo. Rosario, ¿quieres que también incluyamos una denuncia penal por intento de fraude? La miré a los ojos. Todavía no. Quiero darles una última oportunidad de mirar en el espejo. Pero si no lo hacen, entonces sí. Salí del despacho con las piernas cansadas, pero la cabeza firme. Caminé por el centro, entre vendedores de lotería y tamales. Observé a las mujeres de mi edad, sentadas en las bancas, con sus bolsas de mandado, hablando de nietos y recetas. Me pregunté cuántas de ellas también vivían en silencio, aguantando desprecios a cambio de una falsa paz familiar. Esa noche,
Al regresar a casa, encontré a Marisela discutiendo por teléfono. Gritaba. Decía cosas como la vieja se está pasando de lista y algo sospecho, porque ha estado muy callada. No me vio entrar. Me quedé parada en el umbral de la sala, observándola. Por primera vez, la vi sin filtros, una mujer vacía, atrapada en su propia arrogancia, incapaz de amar sin controlar. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y me recosté sin prender la luz. Estaba lista. Lo que no sabía era que, menos de 24 horas después, descubriría algo aún más devastador. Y esta vez, ni siquiera tendría que buscarlo. Llegaría solo, directo a mis ojos, a través de una pantalla. Uno espera que las puñaladas vengan de enemigos, de extraños, de aquellos con los que nunca compartiste nada. Pero lo que no te dice nadie es que los golpes más certeros vienen de quienes usaron tus brazos como cuna y tu pecho como escudo. Lo que descubrí al día siguiente, mientras buscaba una receta de pan en mi celular, no fue un error. Fue una traición cuidadosamente disfrazada de sarcasmo. Y estaba ahí, expuesta ante todos, en el lugar donde ahora se juega la dignidad de las personas, las redes sociales. No estaba buscando nada en particular. Solo quise ver un video de cocina, distraerme, fingir normalidad. Pero mientras deslizaba el dedo, apareció la cara de Marisela en una publicación pública. Estaba radiante, en una foto sonriente, con Emiliano en brazos. Al fondo, se veía el salón del bautizo. Mi mesa, la más alejada, también se alcanzaba a distinguir. Pero no fue la imagen lo que me hizo congelarme. Fue el texto que ella escribió como descripción. La señora de atrás es mi mamá. Bueno, en teoría, porque en la práctica solo aparece cuando hay comida gratis. Siempre ha sido buena para colarse. La dejamos sentarse porque, pobrecita, ya no tiene a dónde ir. Almohadilla humor negro, almohadilla ni una peso para mi herencia. Sentí como si alguien me hubiese vaciado un balde de agua helada en la espalda. Leí y releí esas palabras, esperando que mi vista fallara, que fuera una mala interpretación. Pero no, era su cuenta, era su cara, era su burla, y cientos de personas comentando, riéndose, compartiendo. Algunos incluso etiquetaban a otros diciendo, mira, como tu suegra. En ese momento entendí que lo que me habían hecho en privado ya no les alcanzaba. Ahora querían convertir mi existencia en chiste público, hacer de mí un personaje patético para ganar aprobación virtual. Me dolió como pocas cosas me han dolido en la vida. Pero más allá del dolor, algo se activó dentro de mí. Un tipo de rabia que ya no arde, que se congela. Fría, calculadora, implacable. Guardé captura de todo. Cada comentario, cada risa, cada palabra cruel. No para venganza, para memoria. Porque ya no me iba a permitir olvidar lo que había leído. Y porque sabía que esa evidencia sería necesaria. Esa misma tarde, Yolanda me llamó. Me dijo que los documentos ya estaban legalmente registrados y protegidos, que ya nadie podría acceder a mis bienes sin mi autorización directa. Me senté en la sala a contemplar esa noticia. Era libre, legalmente, emocionalmente, libre. Y sin embargo, sentía un vacío, porque no hay libertad que cure la decepción de saberse usada. Durante años pensé que me quedaba en esa casa por amor, por familia, por no abandonar a Emiliano. Pero ahora sabía la verdad. Me había quedado por miedo. Miedo a estar sola. Miedo a no valer nada sin el título de madre útil. Y ellos lo sabían. Por eso nunca me respetaron. Alfredo llegó por la noche. Me saludó con una sonrisa cínica y dijo, ¿supiste que Marisela se hizo viral? Más de 5,000 likes en su publicación. La gente sí entiende de humor. ¿No crees? No respondí. Me limité a mirarlo. Él se alejó como si nada, como si sus palabras no hubieran reabierto una herida que todavía sangraba. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y me senté frente al espejo. Me observé con atención. No la abuela sumisa, no la mujer cansada. Me vi a mí misma, Rosario, la que enterró a un esposo sin ayuda, la que crió hijos con las uñas, la que nunca se rindió. Y ahí lo decidí. La próxima vez que Marisela me mirara a los ojos, ya no iba a encontrar silencio. Pero justo cuando me preparaba para enfrentarla, algo inesperado sucedió. Una llamada, un número desconocido, una voz temblorosa al otro lado de la línea. Mamá, soy Julián.
Hay voces que uno cree haber olvidado, hasta que las escucha de nuevo. Entonces no importa cuánto tiempo haya pasado, cuántas heridas se hayan acumulado, ni cuántas mentiras hayan sembrado en medio. El corazón reconoce, el cuerpo reacciona. Y cuando escuché mamá, soy Julián, sentí que el tiempo se detenía, que la casa entera se quedaba sin aire. Fue como si alguien abriera una ventana después de años con todo cerrado. No pude hablar de inmediato. Me llevé la mano al pecho. Pensé que era una broma, pero no, era su voz, más grave, más lenta, más cansada. Julián, mi hijo perdido, el que Marisela borró de nuestra historia como si nunca hubiese existido, el que yo no supe defender cuando más me necesitaba. Lloré en silencio, sin decir nada aún. Y él, al otro lado, esperó. ¿Sigues ahí, mamá? Sí, sí, mi niño. Aquí estoy. La voz me temblaba, como si se me fuera a romper la garganta. Cerré la puerta con llave, bajé la persiana y me senté en el suelo. Porque no se puede hablar de cosas tan grandes sentada en una silla común. Julián respiró hondo. Se notaba que también luchaba con sus emociones. Perdón por llamarte así, sin avisar. Carolina me contó que te vio. No me dio detalles. Solo me dijo que era momento de hablar. Gracias por llamarme, susurré. Pensé que ya no querías saber de mí. Eso me hicieron creer, mamá, que tú no querías saber de mí, que habías elegido a Marisela, que yo era una vergüenza para ti. Me cubrí la boca. Esa mentira, repetida tantas veces por mi hija, se había convertido en un muro entre nosotros. Y ahora, palabra por palabra, lo íbamos derribando. Nunca te rechacé, Julián. Nunca. Me dijeron que tú no querías verme, que habías dicho que ya no tenías madre. Yo creí que era cierto. Me dolió tanto que me quedé callada. Hubo silencio al otro lado, uno de esos silencios que no pesan, que curan. Y luego él dijo algo que me rompió. Mamá, ¿puedo llevarte a conocer a mi hijo? Me tapé los ojos con las manos, mientras las lágrimas me bajaban por las mejillas. Asentí, aunque él no podía verme. Claro que sí, hijo. Cuando quieras, donde quieras. Él siempre ha querido saber de ti. Carolina le hablaba de ti como si fueras una leyenda. Y ahora quiere verte. Nos pasamos casi una hora hablando. De cosas pasadas. De recuerdos buenos. De lo que no supimos decirnos antes. Me contó que había tenido 2 trabajos que aún rentaban, que a veces el dinero no alcanzaba, pero nunca les faltó cariño. Me preguntó si estaba bien, si vivía sola, si seguía cocinando arroz con leche. Me reí. Él también. Pero también me confesó algo más. Mamá, Marisela fue a buscarnos hace 3 años. Dijo que tú estabas enferma, que necesitaba ayuda con los gastos. Me pidió dinero. Mucho. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué hiciste? No se lo di. Me sonó raro. Le pregunté si podía hablar contigo directamente y me dijo que no estabas en condiciones. Después de eso, desapareció. Ahí supe que no solo me habían quitado a mi hijo, también lo habían usado para conseguir dinero, jugando con la idea de mi muerte. Y él, aún así, dudó. Quiso hablar conmigo, y eso lo cambió todo. Le dije que estaba bien, que ya no era una mujer sin recursos, que me había estado preparando para cortar con todo aquello que me hacía daño. No le conté todo, aún no, pero sí le prometí que pronto, muy pronto, iba a recuperar mi vida entera. ¿Te puedo pedir un favor? Me dijo antes de colgar. No desaparezcas otra vez. Nunca más, hijo. Nunca más. Colgué con las manos temblando. Abrí la ventana. Respiré profundo. Y justo en ese momento, vi algo extraño en el patio. Alfredo estaba hablando con un hombre desconocido, entregándole un sobre amarillo. Miraban hacia la casa. Hablaban en voz baja. No me vieron. Y por primera vez sentí que la guerra había comenzado. No todas las guerras comienzan con gritos. Algunas inician con susurros en patios traseros, con sobres entregados en silencio, con miradas que evitan la tuya porque saben que estás por descubrirlos. Ese día, desde la ventana de mi cuarto, vi el momento exacto en que Alfredo selló su destino. Le entregó un sobre a un hombre de traje, que miraba los muros de la casa como si ya le pertenecieran. Y aunque no escuché lo que dijeron, vi claramente cómo Alfredo señaló hacia el jardín,
y luego, hacia mi habitación. No dije nada. No bajé corriendo, no los enfrenté. Me limité a observar. Tomé nota de la hora, del rostro del desconocido, del color del sobre. Porque a veces, el silencio es el arma más poderosa que una mujer puede usar cuando ha sido subestimada. Pasaron 2 días sin novedad. Alfredo fingía normalidad. Marisela no estaba en casa. Decía que tenía asuntos urgentes relacionados con su emprendimiento de venta de maquillaje. La cocina me pertenecía otra vez, al menos por momentos. Pero yo ya no cocinaba con el corazón. Hacía lo justo, porque cuando una madre empieza a perder el alma en su propia casa, también empieza a desprenderse del deber malentendido. El tercer día, encontré una carpeta sobre la mesa del comedor. La habían dejado sin querer, o tal vez pensaban que yo ni me atrevería a tocarla. La abrí. Era un contrato de venta parcial del terreno trasero de la casa, a nombre de Alfredo, y mi nombre, falsificado con una firma que intentaba imitar la mía. Una firma torcida, mal hecha, como su moral. No supe si reír o llorar. Me senté en la silla más cercana, con la carpeta en las manos. Era eso. Estaban vendiendo parte de la propiedad sin consultarme, sin respetarme, sin temerme. Me veían tan poco que creían que podían hacerme desaparecer con una firma. Ese mismo día, llamé a Yolanda. Le conté lo que vi, lo que encontré. Ella no se sorprendió. Están desesperados, Rosario. Cuando el control se les escapa, hacen lo que sea por recuperarlo. Pero no van a poder. No si tú estás decidida. Y estaba decidida. Le pedí que preparara todo para una acción inmediata. Iba a tomar el control legal total de la propiedad, con respaldo público, notariado. Ya no bastaba con protegerme. Ahora debía exponerlos, mostrar quién era yo y quiénes eran ellos. Mientras Yolanda trabajaba, yo tejía. No por pasatiempo, por ritual. Siempre que algo importante se avecinaba, tejía. Puntos firmes, hilos que se cruzan y forman algo útil, cálido. Pensaba en Julián. Pensaba en Emiliano. Pensaba en todo lo que había soportado sin razón. Por la noche, Marisela regresó. Me saludó con una frialdad que ya era habitual. Me pidió que le calentara una sopa. Lo hice. La sirvió en su plato y, mientras comía, me dijo: ¿Sabías que vamos a ampliar el jardín? Queremos hacer una terraza. Va a quedar hermoso. La miré. Estaba probándome. Quería saber si había visto algo, si sospechaba, pero no le di el gusto. Me alegra que piensen en mejorar la casa, dije con calma. Siempre es bueno cuidar lo que uno tiene, aunque no sea suyo. Ella levantó la mirada, tensa, pero no respondió. Al día siguiente, recibí la llamada de Yolanda. Todo estaba listo. El notario, los documentos, la protección legal. También había solicitado una inspección al registro público de la propiedad para denunciar el intento de falsificación. Lo único que faltaba era decidir cómo darles la noticia. Y se me ocurrió una idea. Ese fin de semana, Marisela tenía una comida familiar en la casa. Había invitado a varios primos, algunos tíos, conocidos. Quería presumir su nueva etapa como mujer emprendedora. Me pidió, sin mirarme directamente, que ayudara con la comida. Asentí. Preparé todo. Mesa larga, servilletas bordadas, guisos que olían a infancia. Todo perfecto. Cuando todos llegaron, me limité a servir, a sonreír, a escuchar cómo hablaban de mí en tercera persona. Mi mamá es algo especial, decía Marisela. No entiende mucho, pero la queremos igual. Reían mucho, hasta que el timbre sonó. Abrí la puerta y entraron Yolanda y un notario. Marisela palideció. ¿Qué es esto? Un pequeño anuncio, dije, con voz firme. Hoy, oficialmente, esta casa vuelve a estar únicamente a nombre de Rosario Martínez. Yo, porque soy la dueña. Y ustedes han estado jugando con fuego. Y ahí, entre los rostros confundidos de sus invitados, supe que era el momento perfecto para decirlo todo. Hay verdades que no se dicen en privado, no porque no duelan, sino porque su fuerza necesita eco, testigos, el sonido del silencio cuando la máscara se rompe. Esa tarde, mientras los primos reían y los platos pasaban de mano en mano, supe que había llegado ese momento. El momento de devolver cada humillación, no con gritos ni escándalo, sino con la verdad
y con documentos. Yolanda se adelantó al notario con la serenidad de quien está acostumbrada a ver caer máscaras. Marisela se levantó de la mesa con una sonrisa congelada. ¿Qué están haciendo aquí? Esto es una comida familiar. No te preocupes, le respondí. La familia está a punto de conocer cosas que debería haber sabido hace años. Los murmullos comenzaron. Alfredo apareció desde el fondo del pasillo, frunciendo el ceño al ver al notario. Su voz se impuso sobre el resto. Rosario, ¿de qué se trata esto? Me giré hacia él con la carpeta en la mano, la misma donde tenía las escrituras originales, las copias de los intentos de falsificación, la carta de Julián, las capturas de pantalla de las publicaciones humillantes. De que ya me cansé, de que hoy, por primera vez en esta casa, se va a hablar claro. Abrí la carpeta. Mis manos no temblaban. Durante años me hicieron creer que era una carga, que debía agradecer por tener un techo, que debía cocinar, cuidar, callar. Pero esta casa, Alfredo, no es tuya. Nunca lo fue. Y tú lo sabías. Por eso intentaste vender una parte del terreno sin permiso. Y lo hiciste falsificando mi firma. Aquí está el contrato. Y aquí está mi firma original, registrada ante notario desde hace 20 años. ¿Ves la diferencia? La sala quedó en silencio. Marisela me miraba como si no me reconociera. Mamá, ¿por qué haces esto? ¿Frente a todos? Porque ustedes eligieron burlarse de mí frente a todos. Porque me usaron como criada mientras me quitaban lo que era mío. Y porque ya no tengo miedo. Uno de los tíos intervino, confundido. ¿Qué está pasando aquí? Yolanda tomó la palabra con voz firme y pausada. Doña Rosario es la única propietaria legal de esta casa. Cualquier documento que indique lo contrario fue alterado sin consentimiento válido. Y tenemos pruebas suficientes para iniciar un proceso penal, si así lo desea. Alfredo dio un paso al frente. Esto es ridículo. Nosotros llevamos años manteniéndola. Años. Me reí. No fue una risa alegre. Fue una risa vacía, cansada. ¿Mantenerme? Yo pagué cada cuenta, cada impuesto. Con mi dinero. Dinero que ustedes ni sabían que tenía. ¿O creen que las cuentas se pagan solas? ¿Creen que el salón del bautizo salió gratis? Las miradas se dirigieron a Marisela. Algunos empezaban a comprender. Otros no sabían dónde meter la cara. ¿Y sabes qué es lo peor? Continué. Que no me dolió que se rieran de mí. Me dolió saber que fueron capaces de usar a mi hijo, Julián, para sacar dinero. Fuiste a buscarlo, ¿verdad? Le dijiste que estaba enferma, que necesitabas ayuda. Todo mentira. También eso lo tengo grabado. Los ojos de Marisela se llenaron de lágrimas, pero no eran de arrepentimiento. Eran de miedo, de vergüenza expuesta. Eres una mentirosa, gritó. Siempre te creíste mejor que yo. No, hija. Siempre quise creer que tú eras mejor que esto, pero ya no. El notario avanzó con el acta. Alfredo se negó a firmar la notificación de nulidad. Dijo que iba a hablar con su abogado. Yolanda respondió con calma que ya había una denuncia en proceso, que intentarlo ahora solo lo complicaría más. Los invitados comenzaron a irse. Algunos me abrazaron. Otros solo bajaban la mirada. Nadie se atrevía a defender a Marisela. Nadie. Porque todos, de una forma u otra, sabían que yo no mentía. Me quedé sola en la sala, con la carpeta sobre la mesa, con el aire limpio, con el silencio por fin de mi lado. Subí a mi cuarto, me quité los zapatos, me senté en la cama, y antes de que pudiera cerrar los ojos, llegó una notificación a mi teléfono. Era un mensaje de voz, de Emiliano. Uno pensaría que, después de tanto dolor, el corazón se vuelve inmune, que ya nada duele igual, que las palabras no cortan como antes. Pero cuando escuché su voz, esa vocecita temblorosa en el mensaje de audio, supe que aún quedaban partes de mí sin endurecer. Era Emiliano, mi nieto, el mismo que me abrazaba por las mañanas, que me pedía que le cantara antes de dormir, que alguna vez me dijo: «Abuelita, hueles a canela». Su voz no había cambiado, pero algo en su tono me advirtió que ese mensaje no era como los demás. «Mamita, te escuché hoy. Escuché todo. Mamá no me dejó bajar, pero yo estaba detrás de la escalera. No sabía que tú eras la dueña. No sabía que te habían hecho todo eso. Mamita, ¿me odias ahora?» Me llevé las manos al rostro.
No lloré, no aún, pero sentí una grieta profunda abrirse dentro. Porque los niños no deberían cargar con culpas ajenas. Emiliano era solo un niño atrapado entre adultos que habían decidido convertir la mentira en sistema. Yo no me reía porque no te quisiera. Yo solo hacía lo que papá decía. A veces, cuando te ibas al cuarto, él se burlaba. Decía que tú no entendías nada, que estabas viejita, que ya no servías para nada. Y yo me reía, porque pensé que así me iba a querer más. Pero ahora siento que hice mal. Pausé el mensaje, no por dolor, por respeto, por el peso de cada palabra salida de una inocencia rota. Pensé en todas las veces que cargué con la humillación en silencio, en cómo me acostumbré a no responder, a fingir que no escuchaba, y en el daño que ese silencio hizo, no solo a mí, sino también a él. Reproduje el resto. Mamita, si ya no quieres que te diga así, está bien, pero yo quiero verte, quiero ir contigo. Quiero que me cuentes cómo era mi papá cuando era chiquito. ¿Tú crees que él me quiera conocer? El audio terminó. Me quedé en silencio, el teléfono aún en mi mano. La noche afuera parecía más espesa, más densa, como si el mundo se hubiera detenido a escuchar también ese mensaje. Y entonces supe que había una última decisión que debía tomar. No sobre Marisela ni Alfredo. Ellos ya no tenían lugar en mi vida. Pero Emiliano. Emiliano era otra historia. Bajé las escaleras. La casa estaba en penumbra. Marisela y Alfredo no habían salido de su cuarto desde la humillación pública. Sabía que estaban furiosos, planeando, buscando alguna forma de revertir lo irreversible. Pero esta vez no me importaba. Fui a la habitación de Emiliano. Toqué la puerta. Estaba entreabierta. Lo encontré despierto, abrazando su almohada. Cuando me vio, se incorporó, con los ojos grandes, brillantes. ¿Estás enojada conmigo, mamita? Negué con la cabeza. Me senté a su lado. Lo abracé. No, mi amor. Solo estoy triste. Porque nadie te enseñó a decir la verdad. Pero nunca voy a dejar de quererte. Se aferró a mi cintura con fuerza, como si temiera que desapareciera en ese instante. ¿Me vas a dejar? No, pero necesito irme un tiempo. Esta casa ya no es un lugar seguro para mí. Me miró como si no entendiera. ¿Entonces yo tampoco estoy seguro aquí? No supe qué responder. No tenía esa respuesta. No podía salvarlo de sus padres, pero sí podía ofrecerle otra cosa, la verdad, la claridad, la posibilidad de crecer sabiendo quién era su abuela y no lo que le dijeron de ella. Le dejé un sobre bajo su almohada. Contenía una carta escrita a mano y una pequeña libreta con recetas. También una foto de Julián, cuando tenía su edad. Le pedí que la guardara, que la leyera cuando sintiera que nadie lo entendía, que ahí encontraría siempre una parte de mí. ¿Puedo escribirte? Siempre. ¿Y puedo ir contigo? ¿Algún día? Cuando tú decidas que lo que quieres es conocerme por ti mismo, no porque alguien más te lo diga. Ese día, te estaré esperando. Lo besé en la frente. Salí de su cuarto sin mirar atrás. Esa madrugada, preparé mi maleta. Metí pocas cosas, lo justo. Algunos documentos, la libreta de recetas que aún no le di, el suéter que Hilario me regaló en nuestro último aniversario y una foto de Julián con Carolina. Me senté a esperar el amanecer, porque esa mañana tenía un boleto de ida en la mesa y una dirección que había guardado por más de 6 años, la de mi hijo. Hay viajes que no se hacen con maletas, sino con cicatrices, que no comienzan en aeropuertos ni terminales, sino en la decisión silenciosa de no regresar jamás a donde te rompieron. Esa mañana, mientras subía al autobús con el sol apenas asomando sobre los techos de la ciudad, no sentí tristeza. Sentí alivio. Por primera vez en años, no tenía miedo. Llevaba conmigo pocas cosas, pero todo lo esencial, mis papeles, mis recuerdos y mi dignidad intacta. El trayecto hasta la ciudad donde vivía Julián duró casi 5 horas. Llevaba anotada la dirección de Carolina en una hoja doblada dentro de mi bolsa. No le avisé que iba. No quería dar oportunidad a que me detuviera con frases como mejor después o esperemos un poco más. Ya había esperado suficiente. Ya había perdido años enteros por no incomodar. Y ahora, por fin, llegaba a un lugar no como madre rota, sino como mujer completa. Me bajé frente a una casa modesta, con pintura descascarada y plantas en botes de leche.
Una bicicleta oxidada descansaba junto al portón. Y allí, en el umbral, estaba él, Julián, de pie, como si me hubiera estado esperando desde siempre. No dijimos nada por un segundo largo, infinito. Después, él abrió los brazos, y yo, sin pensar, corrí hacia ellos como una niña que vuelve a casa. Lloramos, no sé cuánto. No hacía falta hablar, porque había dolores que solo se curan en abrazos largamente aplazados. Carolina salió con los ojos húmedos y una sonrisa temblorosa. Detrás de ella, un niño de cabellos oscuros y mirada profunda, con los mismos ojos que Hilario tenía cuando se enojaba. Me miró con curiosidad. Se acercó. Me tomó la mano. ¿Tú eres mi abuelita? Sí, mi amor. Soy yo. ¿Y sabes hacer arroz con leche? Reí. Reí como hacía años no reía. Como si dentro de mí algo se hubiera soltado por fin. Pasé los siguientes días en esa casa sencilla, llena de vida. Ayudé en la cocina. Conté historias. Le hablé a mi nieto de su padre cuando era pequeño. Le enseñé a bordar su inicial en una servilleta. Sentí que el tiempo no me había robado todo. Solo había estado guardando lo mejor para este momento. Una tarde, mientras tomábamos café en el patio, Julián me dijo algo que marcó el cierre definitivo. Mamá, lo que hiciste, enfrentar todo sola, proteger lo que era tuyo, es lo más valiente que he visto en mi vida. Lo miré a los ojos, y por primera vez no me sentí pequeña frente a nadie. Me sentí vista, reconocida, amada sin condiciones. No lo hice sola, le respondí. Lo hice con tu recuerdo en el pecho, porque a veces, hijo, lo único que uno necesita para seguir de pie es una razón. Y tú siempre fuiste la mía. Los días pasaron sin sobresaltos. Yolanda me llamaba de vez en cuando para darme noticias. Marisela y Alfredo habían abandonado la casa. No hubo demanda, no hubo pelea, solo silencio. El tipo de silencio que llega cuando ya no hay argumentos, cuando saben que perdieron algo más que bienes materiales. Un mes después, Emiliano me escribió. Me dijo que había leído la carta, que dormía abrazado a la foto de su papá, que quería venir a visitarnos en vacaciones. Le respondí que sí, que aquí siempre tendría un cuarto, una mesa servida y una abuela que lo espera, sin rencor. Esa noche, me senté en el porche con una taza de té. Observé el cielo despejado, los grillos cantando, la vida girando despacio. Pensé en Hilario, en lo orgulloso que estaría. Pensé en todas las veces que creí que mi historia ya había terminado, cuando en realidad apenas estaba comenzando. No necesité venganza, no necesité gritar. Solo necesité recordarme a mí misma quién era y dejar de pedir permiso para hacerlo. Y ahora que estás aquí, al final de mi historia, te pregunto a ti, ¿a cuántas personas has dejado que te apaguen para no incomodar? ¿Y cuánto más vas a esperar para recuperar tu voz? Porque nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo lo hice a los 68, y ahora soy libre.